Atenas recibió el ataque de una terrible plaga que acabó con aproximadamente un tercio de la población. Reflexionemos lo que esto significa. Traduzcámoslo en términos norteamericanos. Estaríamos hablando de unos 90 millones de personas. La plaga mortal, probablemente llegada en un barco de grano de Egipto, convirtió las calles de Atenas en pasajes del terror. La ciudad estaba plagada de hombres moribundos. Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, cayeron todos víctimas de una plaga que no hacía distinciones. Por efecto de la plaga, Atenas quedó asolada y con ella su ejército y su armada entraron en un estado de confusión. De repente, el estado de Atenas dejó de parecer tan maravilloso. La plaga acabó incluso con su líder, Pericles. De la noche a la mañana, el hombre que tenía el plan ya no estaba para llevarlo a cabo. La muerte de Pericles convirtió a Atenas en presa fácil para facciones hostiles y temerarios gobernantes. Pero con él había muerto algo más profundo aún: su extraordinaria visión. Y eso ocasionó problemas gravísimos a los atenienses, ya que no existía un claro sucesor para Pericles. Él no había designado a nadie, y Atenas era una ciudad democrática. No había gobierno y los personajes que se consideraban posibles sucesores tenían todos puntos de vista muy diversos. Ninguno de ellos tenía la autoridad de Pericles, así que Atenas se encontraba en una posición difícil. Además de las cuantiosas pérdidas, la plaga infligió un enorme daño psicológico sobre los atenienses. Su fe en los dioses se tambaleaba, al igual que la confianza en sí mismos. Tras todas estas secuelas, los atenienses demandaban la paz. Los espartanos creyeron que vencerían por fin, así que rechazaron la oferta. La guerra, por tanto, continuó. De repente, los atenienses aparecieron ante los ojos de los espartanos como unos endebles. No creían que fueran a presentarles batalla, porque antes tampoco lo habían hecho. Por eso creo que los espartanos decidieron que sería horrible firmar la paz con un pueblo que ni siquiera tenía rojo para enfrentarse a ellos. Ya habían pasado lo peor, pero los atenienses eran un pueblo del tipo del norteamericano, con una gran capacidad de recuperación. Así que Atenas dispuso otros 250 trirremes, convirtiendo este despliegue naval en el más importante de toda la guerra. Tras una revuelta en la isla de Lesbos, se sirvieron de esta fuerza para bloquear los puertos de Mitilene. Al año siguiente, el 472 a.C., el general ateniense Nicias llevó a Atenas a la victoria en Minoa, mientras los espartanos protagonizaron una victoria decisiva en Platea. Así se fue desarrollando la guerra del Peloponeso, desde la ciudad al puerto, de ahí a las islas y luego por todo el mar Egeo. Ataques y contraataques, levantamientos y sumisiones forzadas. Tanto Atenas como Esparta, en los primeros años de la guerra, se encontraban en posiciones desesperadas. Ninguna de las dos se presentaba como candidata favorita a la victoria. A pesar de su determinación, los atenienses acusaron especialmente los terribles efectos de la guerra. Su población había quedado diezmada, las tierras devastadas y sus riquezas prácticamente habían desaparecido. Aún así, a medida que se aproximaba la estación de campaña del año 425, los atenienses se preparaban valientemente para la lucha. Aquel verano en Pilo, en la costa oeste de Grecia, los atenienses consiguieron una rendición sin precedentes de los 120 iguales espartanos, haciendo añicos con ello el mito cultivado durante tanto tiempo que defendía que no había fuerza ni hambruna capaz de conseguir que los espartanos dejaran las armas. Los espartanos estaban muy afectados por la pérdida de tantos efectivos y además nadie podía creerse que hubieran acabado rindiéndose. Era inconcebible, nunca antes había pasado. Así que lo único que pensaban era en borrar ese episodio de sus mentes, pero tampoco querían que todos aquellos hombres murieran. Finalmente, fueron estos rehenes los que impulsaron a los espartanos a rendirse. ¿Pero en qué términos? Después de 6 extenuantes años de guerra, ninguno de los bandos podía reivindicar una victoria absoluta. Esparta fue incapaz de liberar a Grecia del yugo del imperio ateniense, mientras que Atenas, por su parte, había fracasado en el intento de conseguir la seguridad absoluta, la verdadera razón por la que Pericles iniciaría originalmente la guerra. Las pérdidas en vidas, en sufrimiento y en dinero parecían haber sido en vano. Con el tiempo, la inestable paz se vería de nuevo amenazada, y después rota con la aparición de uno de los personajes más interesantes e impredecibles de la historia.
La humillante rendición de los espartanos en Pilo en el año 425 a.C. alteró completamente el curso de la guerra del Peloponeso. Esparta, con 120 prisioneros hoplitas en Atenas, no tenía más remedio que buscar la paz, según unas condiciones tremendamente favorables para Atenas, lo cual constituyó una victoria muy saboreada por los atenienses. Esparta jamás hubiera llegado a esto si no se hubiera producido lo que luego se produjo. Toda Grecia quedó conmocionada con la noticia. Los soldados espartanos habían abandonado las armas y se habían rendido. De nuevo, Atenas y Esparta se sentaban a la mesa de negociaciones, pero en esta ocasión el clima político favorecía la paz. Ambos bandos tenían poderosas razones para firmar la paz. Los atenienses habían perdido Anfípolis en el norte, una de sus principales ciudades con acceso a las rutas madereras y comerciales, lo cual además había causado la desestabilización de toda esa parte del imperio en general. Los espartanos habían perdido un significativo número de hombres capturados en el 425, hechos rehenes, tomados como prisioneros en Atenas. Sin embargo, la paz parecía difícil de conseguir, y enseguida volvieron a surgir las hostilidades. Mientras los dos bandos se encaminaban de nuevo hacia la guerra, Esparta amenazó con fortificar un puesto en Ática. Con 120 soldados espartanos todavía en prisión, era arriesgado, pero el peligroso farol funcionó, y los atenienses aceptaron sus condiciones. Los artículos del tratado, llamado la Paz de Nicias, pretendían ser vinculantes durante 50 años. La guerra terminó, y finalmente los desgraciados prisioneros espartanos fueron puestos en libertad. Teóricamente ambos bandos abandonaron las armas, pero fue una paz como la que luego existiría entre Rusia y Estados Unidos, más parecida a una guerra fría. Los conflictos volvieron a surgir inmediatamente. Varios de los aliados de Esparta se negaron a aceptar el tratado de paz, entre ellos Beocia, Megara y Corinto. La paz de Nicias tuvo que consolidarse mediante un acuerdo independiente entre Atenas y Esparta, y eso fue, en cierto modo, lo que la llevó a la ruina. Tanto aliados de Esparta por un lado como de Atenas por otro, empezaron a preguntarse qué tramaban Esparta y Atenas entre ellas, qué sabían ellas que el resto de las ciudades no supiera. En ambos sentidos, se produjeron continuas protestas. Entre tanto, en Atenas estaba formándose un nuevo líder. Un hombre al que le gustaba mofarse de la autoridad e irritar a los conservadores. Un hombre que acabaría revelándose como uno de los personajes más relevantes de la historia. Su nombre, Alcibíades. Era un hombre tremendamente ambicioso, una combinación de JFK y el general Patton, una especie de precursor de Alejandro Magno, en el sentido de que procedía de una familia muy rica. Tenía una increíble ambición, fue un gran héroe militar, estudioso de Sócrates, etc. Su padre murió cuando él era aún joven. Fue pupilo de Pericles, criado por él en su propia casa, y creo que eso resultó un factor clave. No hay que ser Freud para detectar la influencia que esto ejercía en Alcibíades, que dedicaría el resto de su vida a superar a Pericles, porque esa era su personalidad, poderosamente fuerte. Todos lo querían, hombres y mujeres. Fue definitivamente el hombre más popular e interesante de su época, y además todo un camaleón. Alcibíades era además un hombre sin escrúpulos y extremadamente persuasivo. Enseguida forjó alianzas con algunas ciudades-estado clave del Peloponeso, entre las que se cuentan Élide, Mantinea y Argos. Probablemente esto fue lo que forzó la confrontación con Esparta y la consiguiente desestabilización de la ya por sí poco sólida paz de Nicias. Entre tanto, los argivos estaban formando una liga independiente de democracias en el Peloponeso que pretendía enfrentarse a Esparta. Atenas se unió a ella. Entonces, amaneció ese día tan importante para la historia del mundo griego, para la historia de la democracia, del cual nadie es consciente. El día de la batalla de Mantinea, que se produjo en el año 418. Situada justo detrás de Esparta, la batalla de la ciudad de Mantinea tenía que ganarse. Pero pronto los espartanos se encontraron flanqueados por el enemigo. A pesar de la oposición, los espartanos rompieron su sólida falange desafiando las órdenes de su rey. Fue una valiente medida que se oponía a todo lo que habían aprendido desde pequeños. Esparta tuvo mucha suerte aquel día, porque los oficiales a los que se les ordenó moverse de un sitio a otro se negaron. Luego fueron castigados por ello, pero eso les sirvió a los espartanos para ganar la batalla. Si hubieran perdido,
Creo que hubiera significado el final de Esparta como el estado del que ahora mismo estamos hablando. Argos revocó inmediatamente su alianza con Atenas y se unió a los espartanos. Sorprendentemente, Alcibíades salió casi indemne y durante los 2 años siguientes trazó un intrincado plan. Fue aquí, en este podio, donde presentó su plan a la asamblea. El plan de Alcibíades era el de un lunático. Pretendía vaciar la ciudad de Atenas. Se haría con una flota que finalmente contaría con 200 barcos y 40.000 hombres y que surcaría 1.287 kilómetros para lanzar un ostensible ataque sobre una democracia que era más grande que ellos mismos con el fin de convertirla en aliada de Esparta. El objetivo era Siracusa, situada en la isla de Sicilia, una zona de ricas y cultivables tierras e inagotables recursos minerales. Pero el popular Alcibíades no obtuvo ningún apoyo. Yo comparo a Alcibíades con Bill Clinton y Nicias con Bob Dole. Es decir, un hombre muy cauto y muy conservador, un espartano en Atenas, mientras que Alcibíades era el más ateniense de los atenienses y el más osado entre los osados. Un hombre que verdaderamente disfrutaba con su capacidad para quedarse con la gente. Nicias alegaba que era imprudente lanzarse a atacar Sicilia teniendo tantos problemas dentro del propio país. Pero cuando los votos se pusieron a favor de Alcibíades, Nicias se vio obligado a entrar en aquella arriesgada hazaña. Dijo, mira, Sicilia es grande y fuerte. Si queremos hacerlo, necesitamos contar con un gran apoyo. Esperaba que los atenienses se echaran atrás ante el alto coste de la campaña y se detuvieran. Pero en lugar de eso, un inteligente político se levantó y proclamó, ¿y por qué? Nicias enseguida se dio cuenta de que su trama había fracasado, pero era demasiado tarde. Atenas, enfervorizada por la violenta retórica de Alcibíades, se entregó al ansia de guerra. Al final, acabó ocurriendo todo lo que habían pedido. La campaña se convirtió en una monstruosa expedición, cuyo balance, el balance final negativo, era que si perdían, estarían acabados. Sin embargo, Alcibíades lo veía como una llamada a la heroicidad. En su mente solo cabían el honor y la gloria y no la derrota, pero en una ciudad corroída por la envidia todo de él se veía con recelo. Justo antes del momento en que debía partir la gran flota, se produjo un acontecimiento bastante desagradable. Varias estatuas del dios Hermes aparecieron desfiguradas por toda la ciudad y todas a la vez. Así que el balance final resultó ser una especie de macarcismo, un asedio macarcista por el que las gentes en Atenas fueron arrestadas a cientos. Gente inocente convertida en señuelo contra sus propios amigos. Así fue. Los enemigos de Alcibíades lanzaron rumores que lo culpaban a él de estos actos vandálicos y Alcibíades tuvo que enfrentarse al gravísimo cargo de sacrilegio. Ultrajado, solicitó un juicio inmediato. Todo esto ocurrió al tiempo que su popularidad se iba a pique. Sin embargo, sus acusadores conspiraron para retrasar la comparecencia ante el juez. Así juzgarían a Alcibíades en su ausencia después de que la armada ya hubiera emprendido camino a Sicilia. Al final esto se probaría como una decisión de consecuencias catastróficas. En el año 415 a.C., los atenienses estaban preparados para hacer que una letal armada de barcos de guerra surcara los 1.287 kilómetros que separaban Atenas de Sicilia. Bajo el mandato compartido de Alcibíades y Nicias, la fuerza más cara jamás reunida se mostraba ávida por conquistar una tierra de abundantes riquezas y deseosa de doblegar a Esparta. Pero Alcibíades gobernaba bajo un velo de sospecha, acusado de cometer actos atroces contra el dios Hermes. En estas circunstancias partió la gran flota, pero poco después la comisión de investigación que perseguía a Alcibíades y sus nefarias actividades concluyó en dar un veredicto de culpabilidad. Entonces se envió una citación que reclamaba a Alcibíades que volviera a casa a enfrentarse a su castigo. Como resultado de aquella citación, Alcibíades demostró que no tenía intención alguna de volver y poner su vida en manos de la asamblea ateniense por considerar que eso equivaldría a firmar su sentencia de muerte. Víctima de su propia gloria, Alcibíades decidió escapar, antes que hacer frente al juicio que le esperaba. Pero solo un hombre con la arrogancia de Alcibíades osaría a dar el paso que dio él. Se trasladó a Esparta. Alcibíades ahora estaba en Esparta, donde por supuesto recibió una aceptación masiva porque era un renegado ateniense que sabía mucho de ellos y les podía resultar muy útil.
En este punto es donde todo parece volverse al revés, porque Alcibíades, el ateniense por excelencia, aquel que llevara vestimenta siempre adecuada, el pelo largo, que celebrara simposios al aire libre, fiestas y cosas de ese tipo, ahora estaba en Esparta, donde inmediatamente se convirtió en el más espartano entre los espartanos. Se vestía con el típico manto liso, hacía ejercicio, entrenaba en el gimnasio, todo el mundo lo quería. Alcibíades aportó más visión y audacia a los reservados espartanos. Entretanto, en Siracusa, Nicias se encargaba de la expedición que jamás tuvo intención en principio de lanzar. Y el pobre Nicias, además de no querer luchar en Sicilia, de ser todo un conservador, un líder cauto y supersticioso, encima sufría de piedras en el riñón, así que tenía una salud bastante débil. A pesar del mediocre liderazgo, la magnífica armada ateniense sencillamente superaba con mucho a los sicilianos. Sobre el terreno, los constructores de murallas atenienses intentaban sistemáticamente interceptar las líneas de suministro enemigas. Siracusa, la que una vez ofreciera una rica combinación de templos y paseos, pronto no ofreció más que ruinas sumidas sus tropas en el desorden y la insubordinación. Con la ciudad a punto de caer, Siracusa decidió mandar emisarios a Esparta para solicitar ayuda. Alcibíades convenció a los reticentes espartanos de la necesidad de actuar de una vez por todas. Los atenienses, les contó, no van a descansar hasta conseguir el dominio del oeste, incluido el Peloponeso. Los espartanos enviaron a un hombre llamado Gilipo, para animar al pueblo de Siracusa. Al contrario que muchos generales espartanos famosos por su cautela y su conducta conservadora, Gilipo sirvió con una habitual osadía. Gilipo zarpó con tan solo 4 barcos y un pequeño contingente de marinos, pero supusieron un gran alivio para la casi desértica flota siciliana. Y así Siracusa consiguió, por un lado, contar con la pericia de un experto militar, alguien que verdaderamente sabía cómo hacer las cosas, y por otro lado, alguien en quien confiar. Inmediatamente después de que Gilipo arribara a Siracusa, se construyó una contramuralla para interceptar las líneas atenienses. Después, durante los siguientes 12 meses, Gilipo llevó a cabo una reforma de la armada y el ejército, siguiendo el modelo de disciplina y orden espartanos. En cuanto puso a los sicilianos en forma, fue convirtiendo poco a poco a sus tropas en tropas de primera. Instituyó algunas cosas como los dormitorios comunes. Tanto sicilianos como espartanos eran dorios, estaban étnicamente relacionados, así que compartían ciertas estructuras sociales. Y él supo aprovechar estas ventajas. En el periodo de un año había convertido a las tropas en un ejército en condiciones que derrotó a los atenienses en una increíble batalla que se produjo en el gran puerto de Siracusa, donde los siracusos habían dispuesto una hilera de barcos que atravesaba la boca del puerto. Al terminar el día, la mayor parte de la flota ateniense había sido destruida por los sicilianos comandados por el espartano. Las víctimas se contaban por miles. El mar se convirtió en un manto de sangre y cuerpos moribundos. Enfrentándose a la muerte, los atenienses que sobrevivieron huyeron, pero pronto quedaron estancados en un terreno pantanoso donde acabó pereciendo hasta el último hombre. Todo este desastre vio su fin en las aguas del río Asinaro, donde los atenienses calmaron su sed a base de fango y sangre, y peleándose entre ellos para conseguir beber. La caballería de Siracusa, junto con las fuerzas de tierra y de infantería, les hicieron pedazos. La masacre sufrida no tenía comparación con ninguna de las anteriormente vividas por los atenienses, ni siquiera con las que jamás hubieran podido imaginarse. En la debilidad producida por la humillante derrota, Nicias se rindió. Después fue ejecutado. Los 2 años de sitio sobre Sicilia se habían revelado como un completo fracaso. Esto era diferente. No era como haber sido derrotado en suelo griego o espartano. Habían sido derrotados lejos de casa y ante los ojos del mundo helénico en su totalidad, tanto dentro de Grecia como en el extranjero, en las colonias de su influencia. Sin embargo, las cosas eran diferentes para Esparta. Gilipo regresó como un héroe, mientras que Alcibíades apretaba la soga sobre su anterior ciudad-estado. Aconsejó a los espartanos un campamento permanente en Decelia, desde el que se vieran las murallas de Atenas. En el año 413 a.C., se estableció una guarnición que permitió a las tropas espartanas llevar a cabo durante un año su estrategia de desolación de los terrenos para eliminar todo lo que pudiera serle útil al enemigo. Atenas se vio obligada a recurrir a los alimentos importados, pero esta vez con una armada mucho más reducida,
para mantener su puerto abierto y libre. Todos en el mundo griego pensaron que había llegado el final. Se produjo entonces en el Imperio ateniense un levantamiento general promovido por la rebelión de un estado tras otro. Alcibíades, siempre oportunista, entró a matar. Primero persuadió al gobernante persa, Tisafernes, para que financiara la campaña militar de Esparta, y después se apoderó de varios territorios que se encontraban bajo dominio ateniense. Y todo ello sin abandonar sus viejos trucos, y mientras mantenía relaciones nada más y nada menos que con la esposa del rey de Esparta, Timea. Alcibíades era un hombre al que no se le podía dejar solo. En Esparta se involucró en intrigas que le reportaron grandes enemigos, los mismos que le dijeron al rey de Esparta, de misión en la guarnición de Decelia, que su mujer estaba embarazada. Cuando el rey Agis contó los meses que habían pasado desde la última vez que había visto a su mujer, los números no le cuadraron. Los enemigos de Alcibíades enseguida lo acusaron y le dijeron al rey que no hiciera la vista gorda ante la realidad. Supongo que al rey Agis no le hizo mucha gracia. Alcibíades tuvo que marcharse a toda prisa de allí para escapar de la mano segura del verdugo. De nuevo, tras haber cambiado una vez de chaqueta e instalarse en Esparta, Alcibíades volvería a hacerlo. En Atenas era un proscrito cuya cabeza tenía precio, y si en Esparta lo cogían, lo matarían. El único sitio al que podía ir era a Persia. Así pues, este camaleón conocido con el nombre de Alcibíades, condenado a muerte tanto en Atenas como en Esparta, volvió a cambiar de color. ¿Qué tipo de persona puede ir de un sitio a otro, desertando de su propio país hacia la tierra de sus peores enemigos y volver a desertar y cobijarse en otro territorio enemigo? Parecía que el destino no estaba de parte de Alcibíades ni los espartanos, pero el audaz general se guardaba otro as en la manga, una sagaz maniobra que superaba incluso sus propios límites. ¿Pero funcionaría? Para subsistir en este nuevo tipo de guerra, Esparta necesitaba una armada mayor y más poderosa, y para conseguir tal armada, era imprescindible algo que Esparta nunca había tenido: dinero. Así que la recién nacida armada espartana tuvo que recurrir para su sufragio a la única potencia que despreciaba a Atenas más que los propios espartanos: Persia. Persia se planteó la posibilidad de firmar una alianza, pero fue disuadida por su nuevo asesor táctico, que no era otro que Alcibíades, el mismo que 2 años antes había sido el más acérrimo colaborador de Esparta. Siempre estaba forzando los límites. Hacía todo aquello que estaba prohibido. Era el tipo de hombre al que le gustaba poner a prueba su propia capacidad para solucionar lo que otras personas eran incapaces de afrontar. Habiéndose ganado la confianza de Tisafernes, el gobernador persa de Asia Menor, Alcibíades, el mítico ateniense convertido en espartano, pasaba ahora por su tercer bando en una guerra en la que solo había 2. Alcibíades insinuó a Tisafernes que lo que de verdad debía hacer era conseguir que tanto espartanos como griegos se agotaran, no prestándoles a los primeros el suficiente apoyo. Su política consistía en dejarlos luchar entre ellos, una táctica muy convincente para Persia. Sin embargo, los espartanos fueron capaces de recaudar fondos de otros gobiernos y particulares para construir su armada. A todo esto, Alcibíades seguía profesando cierta lealtad hacia Atenas, con lo que fue perdiendo la confianza de Tisafernes. Temiendo ser arrestado, Alcibíades abandonó Persia, pero solo para recuperar su influencia en Grecia. Alcibíades tenía un talento fuera de lo común. Había recibido una excelente educación. Era carismático e increíblemente rico. Todo lo que tocaba se convertía en oro, al menos durante un tiempo. Alcibíades volvió de nuevo su carismática mirada hacia Atenas, la misma ciudad de la que había sido expulsado 4 años antes. En el año 411 a.C., unos cuantos de los defensores que aún le quedaban volvieron a proponerlo como primer comandante del ejército ateniense. Aristófanes, en Las ranas, dedica una línea a Alcibíades que yo traduzco así: lo amaban, lo odiaban y no podían estar sin él. Al principio de su segunda etapa en el poder, Alcibíades parecía estar conduciendo a Atenas hacia la victoria. Aunque ahora la flota de Esparta era superior, Atenas defendió con tenacidad su imperio.
Vencieron a los espartanos una vez tras otra. De hecho, los espartanos no ganaron una sola batalla hasta la de Notium, en el año 407 a.C., cuando Esparta, bajo las órdenes del almirante Lisandro, consiguió destruir un gran número de barcos atenienses. Pero la auténtica importancia de la batalla de Notium radica en que en ella se rompió algo más valioso, la alianza de Alcibíades con Atenas. Alcibíades estaba al mando de la flota en Notium y, por razones que desconocemos, la abandonó a su suerte, dejándola en manos no de otro general electo, sino del timonel de su propio barco. El timonel fue engañado para que presentara batalla a Lisandro en contra de las órdenes específicas de Alcibíades. Como resultado, Atenas fue derrotada y prácticamente aniquilada. Después de eso, Alcibíades nunca más pudo volver a Atenas. En el año 405 a.C., Esparta se preparaba para acabar con lo que quedaba de la una vez magnífica armada ateniense. Lisandro trazó un plan definitivo de ataque sobre las fuerzas atenienses en Egospótamos. Desde su exilio, Alcibíades supo del plan de Lisandro y se dirigió hacia las líneas del frente para poner sobre aviso a los que habían sido sus amigos. Con la expulsión de Alcibíades, los atenienses cayeron en un pozo sin fondo, y luego, en el último momento, cuando Alcibíades volvió para proporcionarles la información que podría haberle salvado, nadie le creyó. Se negaron a hacerle caso. Al fin y al cabo, Alcibíades, sabemos que no eres una persona de la que nos podamos fiar plenamente. Y así era, aunque en este caso venía con la verdad. Los atenienses perdieron. Al final, la suerte había abandonado a Alcibíades. La derrota de Atenas lo obligó a esconderse y en el proceso le arrebataron casi todas sus riquezas. Alcibíades terminó muriendo de manera bastante ignominiosa, seguramente debido al fracaso de algún otro idilio que empujaría a los familiares de la chica de turno a asesinarlo. Disfrutaba con su capacidad para manejar a la gente. Al final acabó engañándose a sí mismo, pero durante toda su vida, los caminos que elegía para conseguir sus fines fueron simplemente extraordinarios. No hay otro personaje en la historia de Grecia tan completo e interesante. Por supuesto, su final no podía ser más que trágico. Después de la derrota en Egospótamos, el pueblo de Atenas se atrincheró tras la ciudad amurallada de Pireo, y Lisandro estableció un bloqueo naval que atravesaba la entrada al puerto de la ciudad. Los atenienses habían perdido su última flota y su capacidad para reabastecer la ciudad. Ahora era solo cuestión de esperar a ver cuántos meses podían aguantar hasta morir de hambre. Atenas cayó en marzo del 404 a.C. Lisandro entró en la ciudad y asumió el control del gobierno y del pueblo. Terminaban así los 27 años de guerra del Peloponeso.